Nuevamente, las pruebas para saber si las varianzas son iguales, utilizando el recurso de Excel. Y después de mirar que las varianzas son iguales, vamos a ver qué prueba se utiliza cuando se cumple esta característica, que las varianzas son iguales, también en Excel. Y obviamente vamos a trabajar valores PELA. Entonces, les comparto el ejercicio que vamos a desarrollar en primera instancia. Está aquí en Excel. Y es este. Nos dicen que es tiempo de espera en minutos para ser atendidos en 2 sucursales de Bancolombia. Tenemos el tiempo de espera de Carabobo, donde tenemos más clientes. El tiempo de espera del Parque Berrío. No le hagan caso omiso a los demás valores que están ahí, que eso lo vamos a... Es un ejercicio resuelto, pero con otra prueba. Dice, realice la prueba para probar si las varianzas de los tiempos de espera son iguales. Ojo, no vamos a trabajar con un nivel de significancia del 10%. Simplemente trabaje con el valor de la prueba. Valor de la prueba. Entonces recordemos que vamos a hacer ¿cuál? Vamos a trabajar la prueba F para 2 varianzas. Recordemos que el objetivo de esta prueba F en Excel es mirar si las 2 varianzas o las 2 poblaciones, en este caso, tienen varianzas iguales. Varianzas iguales. Bien. Entonces, repasemos lo que vimos la clase pasada sobre esta prueba. Es, como siempre, nos vamos para análisis de datos. Recuerden que si no tenemos habilitado análisis de datos, ¿cómo se habilita? Dijimos, nos vamos por archivo, nos vamos por opciones, nos vamos por complementos, nos vamos por ir, señalamos cada una de estas opciones, las tenemos que señalar, no quitar, sino señalar. La prueba de análisis, perdón, la prueba F para varianza de dos muestras. Entonces, entramos. Recuerden que lo primero que me piden, acá está, es dónde están los datos de la X. Que acá lo tenemos ya señalado, yo lo tengo ya señalado, que es A6 a 19. Lo segundo que nos pide es dónde están las Y. Están acá. Recuerden que incluimos siempre el título para saber de quién estamos hablando. Entonces incluimos título. El programa trabaja normalmente con un alfa estipulado del 5%. Se puede cambiar, como dijimos, pero démoslo así. Recuerden que vamos a trabajar el valor de la prueba. Entonces, y aquí en vez de A50, le vamos a decir, póngamelo en A38, los resultados. Y acá están los resultados. Listo. Vamos a repasar. Ya tenemos los resultados. Simplemente los vamos a copiar y nos lo vamos a llevar al tablet.
Ya los tenemos. Los resultados de Excel. Ya los tenemos. Listo. Eso ya está listo. El paso 2, ¿qué dijimos? ¿Se acuerdan del paso 2? El paso 2 era identificar el estadístico de la prueba. Identificar el estadístico de la prueba. Identificar el estadístico de la prueba. Dijimos que el estadístico de la prueba era F. En este caso, es este valor. 0.8997. Recuerden que ese estadístico de la prueba es simplemente el cociente. ¿De dónde sale ese valor? Es el cociente de la variable 1, que es Carabobo. En este caso es Carabobo. Sobre la varianza 2, que es Parque Berrío. Simplemente por cultura general. Y este valor lo comparamos, ojo, esta es la única prueba donde ese valor lo comparamos con 1. Entonces, en este caso nos dio menor. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando es menor que 1, la prueba alternativa va a ser, o la hipótesis alternativa va a ser menor. Si esto fuera mayor que 1, la prueba alternativa sería mayor. Entonces, en este caso, nuestra hipótesis alternativa va a ser menor. Ahora viene, obviamente, el paso más importante, plantear las hipótesis. Entonces, vamos a plantear lo más importante de los ejercicios, porque miren pues que los cálculos ya no lo hace Excel. La gente le pone mucha importancia a los cálculos. Sí, pero ya la tecnología le ha bajado la importancia a eso. Ya lo importante es la parte manual, el agregado que le damos como personas, que es plantear las hipótesis. Vamos para el paso 3. Vamos a plantear las hipótesis. La hipótesis nula, en palabras o resumidas, es que la varianza 1 es igual a la varianza 2. O sea, en otras palabras, corto, las varianzas son iguales. En nuestro ejercicio estaríamos diciendo que las varianzas de los tiempos de espera son iguales. Esa es la hipótesis nula. La hipótesis nula, recuerden, simplemente estamos diciendo que las varianzas son iguales. En nuestro contexto, estamos diciendo que las varianzas de los tiempos de espera son iguales. Versus, dijimos que la hipótesis alternativa en este caso es que la varianza 1 es menor que la varianza 2. ¿Por qué? Porque el estadístico nos dio menor que 1. Entonces, ¿qué estamos diciendo acá? Que la varianza del tiempo de espera, ¿quién es 1? Carabobo. De Carabobo es menor que la varianza del tiempo de espera
de Parque Berrío. Bien, si es menor es porque es diferente, ¿ya? Pero la idea es esa, saber qué tipo de diferencia es. No, pero bien, ese es el paso 3, el planteamiento de las hipótesis. Sigamos con el paso 4. ¿Qué dijimos en el paso 4? En su momento dijimos que el paso 4 era encontrar el valor P de la prueba. El valor P de la prueba para una sola cola. Bien, el valor P de la prueba para una sola cola. Acá está. Este es el valor P de la prueba. En este caso, el valor P de la prueba es 0.4193. O sea que estamos hablando de un 41.93%. Bien, paso quinto. Recuerde que tomamos la decisión y la conclusión con la ayuda de ese valor P de la prueba. ¿Qué mencionamos la semana pasada? El valor P de la prueba lo comparamos con un valor de referencia muy utilizado y nosotros lo vamos a utilizar, que es del 5%. Para las pruebas de una sola cola, el valor es el del 5%. ¿Qué dijimos la clase pasada? Si es menor del 5%, la decisión es aceptar H1. Si es menor del 5%, la decisión es aceptar H1. ¿Sí? Y si es mayor del 5%, se acepta aceptar H sub 0. Bien. Si está cerca, eso nos crea duda, pero si está bien alejado, y obviamente el menor valor es 0, si está muy cerca de 0, como vamos a ver casos donde los datos van a ser 0.0000000, el valor P de la prueba, eso quiere decir que estamos muy seguros de la decisión que estamos tomando. Como en este caso, es 41.93, no está cerca del 5%, está bastante alejado del 5%. O sea, no está como en el manto de la duda. 41.93, eso cae acá. Luego nuestra decisión ya está. Simplemente la decisión es que aceptamos H sub 0. ¿Por qué? Porque el valor P de la prueba es alto. Y bien alto. No hay dudas, pues, estamos muy seguros que entre estos dos valores lo que la gente pueda ver es una diferencia visual, pero diferencia estadística no. Conclusión.
las varianzas son iguales. Las varianzas son iguales. Entonces ya sabemos que en este caso, cuando vamos a hacer la prueba de las medias, lo vamos a hacer con varianzas iguales. Entonces vamos al archivo de Excel, donde están los datos, donde está la materia prima, y vamos para la prueba que vamos a hacer. Los resultados los vamos a colocar en E38. Vamos entonces, ojo, buscamos la prueba T, se llama así, prueba T para 2 muestras, suponiendo varianzas iguales. Bien, prueba T, y le vamos a decir aceptar. ¿Qué nos pide acá? Nos pide dónde están los datos de la variable 1. Entonces vamos para allá, variable 1, Carabobo. Desde la A6 hasta la A19, incluyendo el título. Ojo, siempre incluimos el título. La segunda, ¿dónde están los datos de la variable Y o la variable 2? Están acá, desde la C6 hasta la C15. C6, C15. Diferencia hipotética entre las medias. Siempre asumimos generalmente una diferencia hipotética de 0. O sea, para que las hipótesis nulas digan que las medias son iguales. Entonces, que no hay que llenarlo. Lo dejamos así en blanco. ¿Tienen títulos el rango de los datos? Sí. Muy bien. Trabaja un alfa del 5%. Bien. Vuelvo y repito. Ese es el estándar. No lo necesitamos porque vamos a trabajar el valor de la prueba. Y le vamos a decir, sáqueme los resultados en el 38. Acá están los resultados que vamos a trabajar. Nos lo vamos a llevar. Y vamos a ver cuáles vamos a trabajar de acá. Porque no toda la información que ingresamos vamos a trabajar. Listo. Entonces vamos a ver la prueba. ¿De qué prueba estamos hablando? Ojo, estamos hablando, su nombre lo indica acá, prueba T para 2 muestras. Dice que suponiendo varianzas iguales, nosotros no vamos a suponer varianzas iguales, porque ya lo probamos primero. Entonces, para 2 muestras, digamos con varianzas iguales. Bien, lo que tenemos claro. El objetivo es o tienen alguna diferencia. Alguna diferencia. Muy bien. ¿Qué vamos a utilizar? Obviamente lo que se necesita. No toda esa información la necesitamos. Vamos a ir directamente, como dice el cuento, al grano. Obviamente el paso 1 es obtener los resultados en Excel.
Ese ya lo tenemos. Tenemos los resultados en Excel. Ya lo tenemos. Bien, paso 2. Como hemos hecho, identifiquemos el estadístico de la prueba. Y el estadístico de la prueba. Bien, ¿cuál es el estadístico de la prueba? Ahí lo dice muy claramente. Estadístico T. Estadístico T. Que es menos 3.78. Este estadístico lo comparamos contra el 0. O sea que si T es negativo, nos está sugiriendo que la hipótesis alternativa debe ser menor. Si T es positivo, mayor. ¿Sí? Mayor. Muy bien. Entonces, tenemos lo siguiente. Es negativo. Entonces eso nos va a sugerir que la prueba o la hipótesis 1 o alternativa va a ser menor. Vamos para el paso más importante. Plantear las hipótesis. Las hipótesis. Entonces, H sub 0, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que la diferencia de las dos variables es 0. O sea, que el promedio de las diferencias es 0, en otras palabras. ¿Eso qué quiere decir? Que las medias son iguales. Esto quiere decir, en resumen, que las medias son iguales. En nuestro problema estaríamos diciendo que el tiempo promedio de espera en Carabobo, o en la oficina de Carabobo, es igual al tiempo promedio de espera en Parque Berrío. Bien, entonces lo importante, repasamos este primer tablero. ¿Esta prueba para qué sirve? El objetivo es mirar si las medias son iguales o tienen alguna diferencia. Paso 1. Obtenemos los resultados de Excel. Listo. Ya vimos que es fácil ingresar los datos, no tiene gran misterio. Los cálculos pues son fáciles, teniendo en cuenta siempre que en los datos siempre ingresamos los títulos. El paso 2 es identificar el estadístico de la prueba. ¿Quién nos lo dice? Estadístico T. Sabemos que es negativo, luego eso nos está diciendo que la hipótesis alternativa va a ser menor. Paso 3. El paso más importante siempre es plantear las hipótesis, tanto acá como en el trabajo, muy importante, con respecto al problema que estamos trabajando. Entonces, en este caso,
La hipótesis nula es que el promedio de las diferencias es igual a 0, o sea, en otras palabras, las medias son iguales, en resumen, pero ya en el contexto del problema estamos diciendo que el tiempo promedio de espera en la oficina de Carabobo vamos para la hipótesis alternativa, H es 1. Dijimos que en este caso la diferencia es menor que 0. ¿Eso qué quiere decir matemáticamente? Que la media X es menor que la media Y. Bien. En el contexto del problema estaríamos diciendo que el tiempo promedio de espera de Carabobo es menor que el tiempo de espera, o el tiempo promedio de espera de Parque Berrín. Muy bien. Cuando estamos planteando pruebas menor o mayor, simplemente estamos hablando de pruebas de una sola cola. Cuando estamos planteando pruebas igual contra diferente, estamos planteando pruebas de dos colas. Como estamos planteando pruebas de una sola cola, el paso 4, muy importante, es hallar el valor P de la prueba para una sola cola. Bien. Acá es muy importante eso, porque es que acá tenemos dos valores P. Este es el valor crítico, el valor P de una sola cola. Ahí lo dice muy claramente, una sola cola. Este es el de una cola. Y acá nos dice que es el valor P, pero para dos colas. ¿Cuál es el que utilizamos? Recuerden, el valor P de una sola cola, que en este caso el valor P de la prueba, mire que es punto 1, 2, 3. 5, 83, 94. Eso en porcentaje multiplicado por 100 nos da apenas, ojo, 0.0583, 94%. Miren que ese valor ya sí es un valor muy pequeño. Bien, recuerden que el paso 5 es la decisión y conclusión. Y como siempre, nuestro valor de referencia no cambia para esta prueba de una sola cola, dijimos el 5%, y que los criterios tampoco, simplemente cuando es menor, aceptamos H1. Y cuando es mayor, aceptamos H0. Como pueden ver ustedes, el valor que encontramos es un valor supremamente pequeño.
no es pequeño, es supremamente pequeño. Nos está dando por acá. Luego, la decisión la tenemos muy clara. Acá no hay dudas. La decisión es aceptar H es 1. Y la tenemos claro. El valor P es muy pequeño. Entonces, nuestra conclusión es esta. Esta sería la conclusión. El tiempo promedio de espera de Carabobo sí es menor que el tiempo promedio de espera del Parque Berrío. O sea, esto no es simplemente una diferencia visual. Es una diferencia estadística, ¿sí? Miren pues que si hay como la distancia prudente para llegar a esa conclusión, que el tiempo promedio de espera de Carabobo es menor que el tiempo promedio de espera del Parque Berrío. Muy bien. Vamos a hacer un ejercicio donde de todas maneras vamos a tener que utilizar el plan B. ¿Por qué? Porque no nos dan sino los resultados resumidos. Vamos a hacer este ejercicio que está en el taller. Se realizó un estudio sobre el comportamiento de los usuarios del programa Encicla durante los años 2016 y 2019. Se encontró que a 245 usuarios de los días miércoles se le estimó un tiempo promedio de préstamo de la bicicleta de 82.58 minutos, con una desviación estándar de 6.04 minutos. Para los viernes, a los 272 usuarios se le estimó un tiempo promedio de 79.66 minutos. ¿Sí? Y una desviación estándar de 6.65 minutos. Bien, vamos a hacer la pregunta C. Con un nivel de significancia del 6%, se puede concluir que las varianzas de los tiempos se puede concluir que las varianzas de los tiempos de préstamo de los días miércoles y viernes son iguales. Con un nivel de significancia del 4%, se puede concluir que existe una diferencia significativa entre los tiempos promedios de préstamo entre los días miércoles y viernes. Listo. Vamos a hacer pues este ejercicio y lo vamos a copiar porque vamos a hacer el plan B. ¿Cuál es el plan B? El plan B es hacer las pruebas de forma manual. Entonces, vamos a llevar. Y con este ejercicio vamos a darnos cuenta cómo es que se calcula el estadístico de la prueba y otras cositas adicionales que nos traen. Muy bien. Está claro que acá no tenemos la información. Acá simplemente nos dieron las medidas resumidas. Vamos a necesitar entonces el plan B. Plan B es cuando nos suministran
las medidas resumidas. Bien, en el caso C nos preguntan si las varianzas son iguales. Esa es la pregunta que nos están haciendo en el plan. En la pregunta C. Se puede concluir que las varianzas de los tiempos de préstamo de los días miércoles y viernes son iguales. Muy bien. ¿Cuál es nuestro plan B para probar las varianzas iguales? Pues nuestro plan B es encontrar el famosísimo intervalo del cociente de dos varianzas. El famosísimo intervalo del cociente de dos varianzas. Entonces recordemos que nos decía ese intervalo del cociente de dos varianzas, que es el que nos permite saber si las varianzas son iguales o no. Bien, recordemos que el paso 1 era encontrar la varianza de X y la varianza de Y. En nuestro ejercicio no nos dieron la varianza. Si ustedes ven, nos dan en la desviación estándar. Nos dice que para el día miércoles, o sea que este sería miércoles y este sería viernes, nos dice que la desviación es 6.4, pero como es desviación, la vamos a elevar al cuadrado. 6.04 elevado al cuadrado. Bien, vamos a trabajar solo dos decimales. La vamos a aproximar a 36.48. Para que lo tengamos presente. 36.48. Y lo mismo vamos a hacer con la varianza del viernes. Tampoco nos dieron la varianza, nos dieron la desviación. 6.65 al cuadrado. 6.65 al cuadrado nos da 44.22. Trabajando dos decimales. Entonces 44.22 para que lo tengamos presente. Listo, ya tenemos la varianza. Sigamos. NX. Nos dicen que los usuarios del día miércoles son 245. Los usuarios del día viernes fueron 272 usuarios. Bien, ya tenemos el paso 1. Paso 2. Recuerden que nos mencionaban que hay que buscar dos valores de la f. nx-1, ny-1. Y tenemos que buscar el valor de f, alfa medios, ny-1, nx-1. Bien. ¿Con qué nivel de significancia nos están pidiendo la prueba? 6%. Mire que cuando estamos haciendo la prueba manual, vamos a tener que trabajar con confiabilidad o nivel de significancia. No trabajamos con el valor P como lo hace la prueba de Excel. Muy bien.
Entonces recordemos que en este caso nos están diciendo que el nivel de significancia es del 6%. Y recuerden que el nivel de significancia es automáticamente el valor de alfa. O sea que alfa acá es del 6%. Y necesitamos alfa medios. O sea que acá tenemos que buscar el valor de la F de 0.03 en X menos 1. A este le restamos 1, entonces nos da 244. Y en Y menos 1 le restamos 1, 271. El segundo valor de la F sería F de 0.03 y al revés, 271, 244. Vamos a buscarlo en la tabla F. En la tabla F. Busquémoslo en la tabla F. Bien, recuerde que es 244, 271. Y el valor de 0.03 no lo tenemos. Agreguémoslo. Y realmente nos están preguntando por este valor. 1.264. Ya copiemos eso. 1.264. Ese es el valor del 3%. 244, 271 nos da 1.264. Y ahora necesitamos al contrario. 271 en el numerador, 244 en el denominador. Y el valor que nos piden no se aleja mucho. Es 1.266. Entonces son valores similares, pero es por el tamaño de la muestra. Entonces ya tenemos acá la respuesta. El primer valor que encontramos fue el de 1.264. Y el segundo valor es el de, 1.266. Los límites. Vamos para el paso 3. Los límites. Recordemos que el límite inferior del cociente de y sobre el cociente de x nos dice que en este caso a la varianza muestral de y la vamos a dividir sobre la varianza muestral de x multiplicado por el valor de f de alfa medios en y menos 1 en x menos 1. Listo. Entonces ahora reemplacemos. ¿Cuánto nos dio la varianza de x? Perdón, la varianza de y. Dimos que 44.22 sobre la varianza de x. ¿Cuánto nos dio la varianza de x? 36.48.
por el valor de la F. Este era el valor de la F para que lo tengamos presente. Era el valor de 0.03, 271, 244, que dijimos en su momento que era 1.266. Entonces acá dividimos por 1.266. Muy bien. Entonces tenemos 44.22 sobre 36.48 multiplicado por 1.266 nos da 0.9574. 0.9574. Ese es nuestro límite inferior. 0.9574. Muy bien. Nuestro límite superior del cociente de las varianzas nos dice que era la varianza de Y multiplicado por otro valor de la F, que es el valor de alfa medios, nx menos 1, ny menos 1, sobre la varianza X. Vamos a reemplazarlo. ¿Qué nos está diciendo este límite superior? La varianza de Y, 44.22 por el valor de la F. Ese valor de la F dijimos que era 1.264. Entonces, 1.264 sobre la varianza X, que en este caso la varianza X dijimos que es 36.48. Entonces tenemos 44.22 por 1.264 sobre 36.48. Eso nos da 1.53. Ya tenemos el otro límite, 1.53. Bien, ahora vamos a plantear las hipótesis. Vamos a plantear las hipótesis. Entonces vamos a plantear la hipótesis. Entonces, las hipótesis. H de 0. En palabras decimos que las varianzas son iguales. O sea que en este caso, las varianzas, ojo, estos son tiempos promedios de préstamo, o sea que la varianza del tiempo de préstamo, las varianzas de los tiempos de préstamo de miércoles y viernes son iguales. Las varianzas de los tiempos de préstamo de miércoles y viernes son iguales. Versus. Recuerden que en el intervalo decimos que son diferentes, no más. Es una prueba de 2 colas. Las varianzas de los tiempos de préstamo de miércoles y viernes
son diferentes. Son diferentes. Bien. Entonces recuerden que cuando estamos trabajando el intervalo, si graficamos la F, recordemos que en este caso tenemos dos zonas de dos colas. Y recuerden que trabajamos con los límites de los intervalos. O sea que en este caso el límite inferior, 0.9574. En esta zona entonces dijimos que se acepta H1. Y a partir de el límite superior, que es 1.53, también tenemos la otra zona donde se acepta H1. Esta franja en la mitad es donde se acepta H sub 0. Como estamos planteando la hipótesis utilizando el intervalo del cociente de las dos varianzas, recuerden que decir que las varianzas son iguales, es decir, que el cociente es igual a 1. Y recordamos y repasamos que acá el valor de 1 es el que hay que ubicar. ¿Dónde cae el 1? Y acá está claramente que el 1 ¿dónde cae? ¿Dónde cae el valor de 1? Acá. Entonces, nuestra decisión. Recuerden, aceptamos H sub 0. ¿Por qué? Porque el valor de 1 se encuentra dentro del intervalo. Bien, la conclusión no hay que repetirla. Simplemente reforzamos acá. Las varianzas de los tiempos de préstamo del miércoles y viernes son iguales. Entonces, hemos hecho el plan B para probar que las varianzas son iguales. Ojo, no hemos probado el punto sino C. Ahora veamos la pregunta D. ¿Cuál es la pregunta D? Con un nivel de significancia del 4%, se puede concluir que existe una diferencia significativa entre los tiempos promedios de préstamo entre los días miércoles y viernes. Ya se están metiendo con los tiempos promedios y quieren saber si existe una diferencia significativa. Entonces vamos a hacer de forma manual el plan B de la prueba de hipótesis. Entonces, vamos a hacer la prueba de hipótesis. Su nombre completo es prueba de hipótesis para la diferencia de medias cuando las varianzas son desconocidas pero son iguales, como en este caso.
Ya hemos comprobado que las varianzas son iguales. Muy bien, prueba de hipótesis. Para la diferencia de medias cuando las varianzas son desconocidas, pero son iguales. ¿Qué nos dice el paso 1? El paso 1 es hallar lo siguiente: la media, la varianza de X y el número de observaciones. Lo mismo, la media de Y, la varianza de Y y el número de observaciones. Ya tenemos algo de acá. Bien, ¿cuál es el tiempo promedio de préstamo de los días miércoles? Acá lo dice. Los miércoles se le estimó un tiempo promedio de préstamo de la bicicleta de 82.58 minutos. 82.58 minutos. Muy bien. ¿Cuál es el tiempo? Recuerden que esto es los miércoles, ¿no? Ahora veamos qué pasa con los viernes. ¿Cuál es el tiempo promedio? Acá nos dice, se le estimó un tiempo promedio de 79.66 minutos. 79.66 minutos. Bien. Miren que acá alguien puede decir, hombre, eso están iguales. Casi 80 minutos. Vamos a ver si alguien que ve similitud visual, si en verdad, si es similitud visual. Bien, las varianzas ya lo calculamos del anterior ejercicio. Vimos que es 36.48. Recuerden que la varianza no tiene unidades. Y la varianza de Y, 44.22. Y recuerden que estamos hablando de 245 usuarios. Y los viernes estamos hablando de 272 usuarios. Listo. Ya tenemos el paso 1. Ahora veamos el paso 2. El paso 2 nos dice que hay que calcular, lo vamos a llamar como lo dice Excel, la varianza agrupada. Varianza agrupada o varianza ponderada. Puedes recibir esos dos nombres. O varianza conjunta. Bien, recibe hasta 3 nombres: varianza agrupada, varianza ponderada o varianza conjunta. Bien, ¿cuál es la fórmula? Una vieja conocida, que es nx menos 1 por la varianza x ny menos por la varianza de y. Si quieren, pongámosle aquí corchete. Y eso todo lo vamos a dividir sobre nx más ny menos 2. Entonces veamos en nuestro caso cómo nos queda. Nx menos 1. Nx, 245. Menos 1, 244. Por la varianza x,
36.48. Más en el Y menos 1, 271. ¿Sí? Menos 1, 271. Por la varianza de Y, 44.22. Lo vamos a dividir sobre NX, que es 245, más 272 menos 2. Bien, vamos a hacer operaciones. 244 por 36.48 más 271 por 44.22 nos da 20.884.74 y lo vamos a dividir, abramos paréntesis, 245 más 272 menos 2 nos da que la varianza conjunta o varianza agrupada nos da 40.55. Muy bien. Entonces, antes de borrar el tablero, dice así. Prueba de hipótesis para la diferencia de medias cuando las varianzas son desconocidas, pero son iguales. Primer paso, hay que hallar las medidas resumen. La media, la desviación y el tamaño de muestra para cada una de las dos poblaciones, tanto para el día miércoles como para el día viernes. Listo. Después encontramos la varianza agrupada o varianza ponderada o varianza conjunta. Utilizando esta fórmula, no se nos puede escapar. Y nos da que la varianza nos da 40.55. Bien, adicional a la varianza, vamos a ver que en la prueba o en el estadístico necesitar no tanto, sino la desviación. O sea que necesitamos sacarle realmente la raíz cuadrada a la varianza. Entonces le vamos a sacar raíz cuadrada a 40.50. ¿Y cuánto nos da la desviación? En este caso, 40.55. Nos da 6.37. Bien. Vamos para el paso 3. El estadístico de la prueba. Que vamos a llamar T, asterisco. Eso nos hace alusión de que vamos a trabajar con una distribución T. ¿Qué nos dice el estadístico de la prueba? ¿Cómo se calcula? De manera manual. Esto es lo que hace Excel. Coge la media de X, le resta la media de Y, sobre la desviación agrupada, que multiplica a su vez 1 sobre nx más 1 sobre ny. Ahora reemplacemos en nuestro ejercicio cómo nos da esto. La media. ¿Cuánto nos dio la media de X?
recordemos que la media X es 82.58. La media de Y, 79.66. Sobre la desviación agrupada, que es 6.37, que multiplica la raíz cuadrada de 1 sobre nx, 245, más 1 sobre ny, 272. Bien, hagamos operaciones. 82.58 menos 79.66 en la parte de arriba nos da 292. Y la parte de abajo, hagamos primero la raíz. 1 sobre 245 más 1 sobre 272. Nos dice que hay que sacarle la raíz cuadrada .007758. Le sacamos la raíz y nos da .088. Ahora multiplicado por 6.37. Nos dice que abajo, con 4 decimales, nos podemos quedar .5611. Y ahora sí, dividimos y nos da que el estadístico de la prueba es 5.20. Estadístico de la prueba, apuntémoslo, 5.20. Listo. Bien, importante, este estadístico es positivo. Vamos a ver entonces que cuando es positivo, vamos a plantear que la diferencia es mayor que 0. Y cuando es negativo, vamos a plantear la hipótesis de que la diferencia es menor que 0. Es muy importante eso. ¿Cómo se plantea la hipótesis de acuerdo al valor al signo del estadístico de la prueba? Si es positivo, ya sabemos que vamos a hacerlo mayor. Y si es negativo, lo planteamos como menor. Bien, vamos para el paso 4. Lo estamos haciendo de manera manual, entonces viene el planteamiento de las hipótesis. Paso 4. Plantear las hipótesis. Planteamiento de las hipótesis. Muy bien. Dimos la hipótesis nula. Decimos que la diferencia es igual a 0. Decir que la diferencia es igual a 0, en otras palabras cortas, las medias son iguales. O sea, en otras palabras, no hay diferencia significativa. Bien, ya que estaríamos diciendo que
los tiempos promedios de préstamo son similares, una palabra que puede reemplazar la palabra iguales, son similares para los días miércoles y viernes. Los tiempos promedios de préstamo de las bicicletas, pues ya saben que estamos hablando de las bicicletas, son similares para los días miércoles y viernes. Versus, que acabamos de decir, que vamos a plantear la hipótesis, la diferencia como mayor que 0. ¿Eso qué quiere decir matemáticamente? Quiere decir que la media X es mayor que la media Y. Eso es lo que significa matemáticamente que la diferencia es positiva, ¿sí? Muy bien, entonces estaríamos diciendo acá en palabras que el tiempo de préstamo, promedio de préstamo del miércoles es superior o mayor, es mayor que el tiempo promedio de préstamo del día viernes. Bien, entonces repasemos las pruebas de hipótesis o el planteamiento de la hipótesis. Dice, la hipótesis nula. Estamos diciendo que esa diferencia es igual a 0. ¿Qué estamos diciendo acá? Que las medias son iguales, o en otras palabras, no hay diferencia significativa entre esos valores. Acá la gente se puede inclinar hacia ese lado. ¿Por qué? Porque la gente puede decir, no, pues es que 82.58 es similar a 79.66. Estamos hablando de 80 minutos. Un número real de 80 no. ¿Sí? Bien. Los tiempos promedios de préstamo son similares para los días miércoles y viernes. Listo. Para los días miércoles y viernes. Muy bien. Eso sí tiene tinte. Muy bien. Versus H1. Recuerden que el estadístico nos dio positivo. Entonces decimos que la diferencia es mayor que 0. Si la diferencia es mayor que 0, quiere decir que el promedio X es mayor que el promedio Y. En nuestro problema estamos diciendo que el tiempo promedio de préstamo del miércoles es mayor que el tiempo promedio de préstamo de los viernes. Muy bien. Listo. Paso 4. Ahora viene el paso 5. Vamos a encontrar el valor de la tabla. Paso 5. Vamos a encontrar con la
En este caso, el nivel de silicancia es del 4%. Recuerden que el nivel de silicancia es automáticamente el valor de alfa. O sea que acá alfa es 0.04. Veamos los grados de libertad. Dijimos que los grados de libertad van a ser nx más ny menos 2. En este caso, ¿cuánto vale nx? Dijimos que 245. A 272 menos 2. Estamos hablando de 515 grados de libertad. Entonces, tenemos que buscar el valor de la T del 0.04, 515 grados. Vamos a buscarlo. Recuerden, estamos en la tabla T, que está acá en la página de la normal, y le vamos a ingresar los 515 grados. Los 15 grados. Ojo, no tenemos para el 4%. Entonces, le ingresamos el 4%. Recuerden que, ¿por qué podemos calcular? Porque tenemos esta función, que yo no sé por qué hay que multiplicar por 2 el valor de alfa. Eso sí no lo sé por qué en Excel lo hicieron así. El día que cambien la versión, me van a despistar un poco. 1.754. Ese es el valor que tenemos en este caso para la T. Entonces dijimos que 1.754. Bien, lo repito acá. 1.754. Listo. Tenemos 1.754. Bien, recuerden una cosa muy importante. Cuando estamos planteando mayor, vamos a trabajar con este valor T positivo. Si fuéramos a plantear la hipótesis menor, trabajamos con el valor de forma negativa para construir la zona de decisiones, ¿sí? La zona de aceptaciones. Ya tenemos el paso 5. Vamos para el paso 6, que ya vamos a acabar. Que estamos por la hipoteca. Recuerden que acá en la mitad el valor es 0. Y como estamos trabajando por el lado de mayor, vamos a trabajar con el valor positivo de la T. Que recuerden que dijimos que el valor de la T, ¿cuánto nos daba el valor T? Chicos. ¿Cuánto nos dio? A ver, pues. Uy, muchachos. Los cogí dormidos en clase. 1.754. Mírenlo. Ese fue el valor T que encontramos.
Ahí está en amarillito, 1.354, 75.4. Bien, como estamos trabajando, entonces, esta es la zona donde se acepta H1. Y toda esta zona para allá es donde se acepta H sub 0. Bien. Ojo, recuerden que estamos haciendo las pruebas. ¿Cuál es el valor a ubicar, chicos? Si estamos haciendo la prueba, el valor a ubicar es el estadístico de la prueba. Entonces recuerden eso. El valor a ubicar, como estamos haciendo la prueba, es el estadístico que nos dio 5.20. Y está claro que este 5.20 cae por acá. ¿Por qué lo pongo bien lejos? Porque eso nos demuestra que estamos requete seguros de la decisión que estamos tomando. Porque está muy lejos del límite. Eso de que esté lejos nos da, vuelvo, repito, mayor seguridad de la decisión que estamos tomando. Entonces, ¿cuál es nuestra decisión en este caso? La decisión es aceptar H1. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Porque el estadístico de la prueba cae en esa región. Bien, ¿cuál es nuestra conclusión? La conclusión es que el tiempo promedio de préstamo de los días miércoles que recuerde que nos dio ¿cuánto? 82.58 minutos. Realmente sí es mayor. O sea, hay una diferencia significativa, entonces es mayor de manera significativa promedio, que el tiempo promedio de préstamo de los días viernes. Que recuerde que era 79.66 minutos. Muy bien, entonces, acá la pregunta es, ¿qué influyó para que hubiera diferencia? ¿Qué influyó para que hubiera diferencia? ¿Sí? Que primero que todo, influyeron dos cosas. Vamos a mirarlo y vamos a repasar un concepto que es muy importante. ¿Qué influyó? Entonces la pregunta acá que uno puede decir, ¿qué influyó para que con un tiempo promedio de 82.58 minutos a un tiempo
promedio de tiempo similares, estamos hablando de 80 minutos. O sea, alguien podía haber visto una similitud visual. Alguien pudo haber visto una similitud visual. Y obviamente, nosotros los estadísticos no vivimos de las similitudes visuales ni de las diferencias visuales. Nosotros tenemos que probar si realmente sí hay similitud o si realmente hay diferencia. Pero ¿qué influyó? ¿Qué hizo? ¿Qué influyó? Ya les voy a explicar. ¿Qué influyó? Uno, que tenemos buenos tamaños de muestra. Tenemos no buenos, sino altos tamaños de muestra para la media. Ojo, es que hablar tamaños de muestra para la media de 245 y 272 días son altos tamaños de muestra, ¿sí? De pronto para la proporción no, ojo, muy distinto. Para proporción estos tamaños de muestra no son altos. Y tenemos 272 usuarios. Y eso que acabo de decir es muy importante. Ojo, este tamaño es alto para la media, pero no son altos para las proporciones. Bien, y lo otro que también influyó bastante es que realmente los tiempos de préstamo son bastante homogéneos. Entonces recordemos ese concepto de homogeneidad o heterogeneidad. ¿Cómo calculábamos nosotros si eran homogéneos o no homogéneos los datos? A ver quién se acuerda. ¿Quién me dice cómo sabemos si los datos son homogéneos o heterogéneos? ¿Qué calculamos? A ver, doña Carolina. ¿Cómo determinamos si los datos son homogéneos o heterogéneos? A ver qué se acuerda de estadística 1. Profe, no era como si estaban por encima o por debajo del 40%. Y entonces, muy bien. ¿Para eso qué tenemos que calcular? Una medida que la gente no la valora mucho y que es muy importante. El coeficiente de variación. Miremos el coeficiente de variación del miércoles. Recuerden que el coeficiente de variación nos dice, coja la desviación, divídala por la media y multipliquémosla por 100 para dejarlo en términos de porcentaje. Entonces, en este caso, si cogemos el coeficiente de variación de los miércoles, nos da que el coeficiente tiene para los miércoles una desviación de 6.4 minutos sobre un tiempo promedio de 82.58 minutos multiplicado por 100. Entonces, 6.04 sobre 82.58 nos está diciendo que el coeficiente de variación es de 7.31%. Y como dijo Carolina muy bien, este valor lo comparamos con un 40%. Y ahorita lo ratificamos. Nos da. Ese es el miércoles. Pero miren que el viernes más o menos está por lo mismo. Coeficiente de variación de los viernes. Si aplicamos la fórmula, nos da que es 6.65 sobre
99.66 multiplicado por 100. Nos va a decir que son un poco menos homogéneos que los miércoles, porque nos está dando un 8.34. Pero con respecto a la comparación que siempre hacemos, con respecto al 40%, o que hacemos en estadística 1, donde a medida que disminuye, y obviamente el valor menor es 0%, decíamos que acá los datos son homogéneos. Y más del 40% empezamos a decir que son heterogéneos. Entonces, eso ayudó también a concluir que sí había diferencia. Miren que el miércoles nos da 7.31. 7.31%. Y el viernes estaría también muy cerca. Esa es la razón que influyó para llegar a esa conclusión de que hay diferencias. Aquí la pudimos encontrar fácil. Uno, estamos manejando buenos tamaños de muestra, inclusive altos tamaños de muestra para la media. Vuelvo y repito, tenemos bastante información para calcular una media. Y lo otro que nos sirvió es que los tiempos de préstamo son bastante homogéneos. Eso también hace que una pequeña diferencia, cuando los datos son homogéneos, pueden llegar a ser una diferencia significativa. Bueno, con eso terminamos el ejercicio. Y la grabación.